Bien, voy a intentar explicar lo que sería el lenguaje y sobre todo la relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje. Uno de los aspectos fundamentales relacionados con las palabras es hasta qué punto son las palabras la base de nuestro pensamiento o hasta qué punto el pensamiento es anterior, es el fundamento del lenguaje. Es una discusión que se va a mantener a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia del pensamiento, y es un poco lo que voy a intentar resumir aquí, muy por encima, por supuesto, para que quede claro. Entonces vamos a ver dos tipos de posturas. Una postura en la que el pensamiento es anterior al lenguaje. De alguna manera es como una serie de estructuras que compartimos los seres humanos. Desde ese punto de vista se puede plantear la idea de que el concepto de que es anterior a la palabra, ¿no? Al significante. Y por otro lado vamos a ver la otra postura, que es aquella en la que el lenguaje configura mi realidad y mi mundo. Y por tanto yo no soy capaz de ir más allá de ese lenguaje. Aquellos que defienden que el pensamiento es anterior al lenguaje creen que existe una especie de conocimiento compartido o universal. Y aquellos que piensan que el lenguaje es anterior al pensamiento normalmente suelen caer en el relativismo, ¿vale? Y como mucho pues intentarán llegar a una verdad basada en el consenso o en el acuerdo. Bien, es un poco la diferencia. Vamos a empezar por intentar explicar aquellas posturas en las que el pensamiento es anterior al lenguaje. Dicho de otra manera, hablamos cómo pensamos. Es decir, existen unas estructuras mentales que son las que configuran el lenguaje. ¿Vale? Básicamente. Tenemos aquí varias posturas que podríamos plantear. La primera sería la postura racionalista, que la vamos a poner aquí. En la postura racionalista vamos a intentar distinguir que existe, por un lado, lo que serían los conceptos, podemos llamarle conceptos, no sé si es muy correcto, pero bueno, le vamos a llamar a eso idea innata, ¿vale? Y por otro lado, ¿vale? Lo que sería el lenguaje. El lenguaje en el sentido de significante, Viendo que existe una gran diferencia entre lo que es la idea innata, que es un contenido de la mente, ¿de acuerdo? Es un contenido mental que Dios ha puesto en mi mente. Dios pone en mi mente ese contenido, esa idea, permitiendo de esta manera o posibilitando el conocimiento. ¿Por qué se permite el conocimiento? Porque Dios pone la idea en mi mente. Pues por la sencilla razón de que Dios es el creador del mundo. Y es el que establece el paralelismo entre mi pensamiento y el mundo, ¿vale? Más o menos, para que os hagáis una pequeña idea. Es decir, por lo tanto, es posible el conocimiento porque Dios va a conseguir que exista esa similitud entre lo que pasa por mi mente y lo que hay fuera de mi mente, es decir, lo que hay en el mundo. Si no existe similitud, pues evidentemente no sabré si estoy acertando o no en lo que pasa fuera de mi mente. Pues básicamente este es un poco el planteamiento racionalista, que afecta evidentemente al lenguaje. Hay un autor, un pensador, que va a hablar sobre este tema y se llama Leibniz. Vamos a ponerlo aquí abajo.
Leibniz, que es un filósofo prusiano, va a defender un concepto que es el de lenguaje adámico. Según Leibniz, existió un lenguaje primigenio, un lenguaje original, ¿vale? Y ese lenguaje primigenio original es un lenguaje en el que las palabras están directamente ligadas, el significante está directamente ligada al objeto. Un segundo, por favor. Mi mano va más lenta que mi boca. ¿Vale? La palabra o significante era igual al objeto, es decir, representaba la realidad. Había una identidad entre realidad, objeto, y palabra o significante. Algo que hoy en día pues no vemos tan claramente. Tened en cuenta que, por ejemplo, la palabra mesa no está ligada al objeto mesa. A ver. Por ejemplo, un cubo. El objeto cubo no está ligado directamente a la palabra cubo. ¿Por qué? Porque me lo tienen que enseñar. Como el objeto mesa no está ligado a la palabra mesa, ni el objeto móvil al objeto mesa. Perdón, a la palabra móvil. ¿Vale? Me tienen que enseñar que está ligado. Es decir, a un niño pequeño, a un bebé, le tienen que enseñar que el concepto, perdón, que el significante y que el objeto se identifican. Y de alguna manera, o se parecen, o tienen alguna similitud. Y así es como aprendemos a hablar. Nos señalan los objetos y nos van enseñando a hablar, ¿no? Me van señalando cosas y yo voy aprendiendo a hablar gracias a esa señalización del objeto. Si no, no soy capaz de hablar, ¿de acuerdo? Sino que me tienen que ir diciendo mesa, me señalan la mesa y me dicen mesa. Y entonces yo aprendo que el concepto mesa, el objeto mesa, está ligado a una palabra, a un significante. Bien, en el lenguaje originario hay una similitud entre ese significante y el objeto, porque fue Adán el que puso los nombres. Para él significaban algo, esas palabras, porque representaban directamente los objetos, ¿vale? No sé si lo estáis entendiendo bien. Bueno, si hay alguna duda, como estamos en clase, me preguntáis. Bueno, pues básicamente el lenguaje adámico significa que en un origen existía una similitud perfecta entre el significante, entre el lenguaje y el pensamiento. Eran prácticamente una identidad. ¿Qué pasa? Porque hoy en día no existe esa identidad lenguaje-pensamiento. Porque, como sabemos, este lenguaje adámico, pues va transformándose. El lenguaje originario, ese lenguaje primigenio, se transforma. Va cambiando. ¿Por qué? Pues por el tiempo, es decir, la historia influye en que vayan cambiando los conceptos y por lo tanto vaya existiendo una separación. Y también se transforma, en parte, además de por el tiempo, por el espacio. Es decir, a medida que nos vamos separando de ese momento, de ese sitio original en el espacio, también irá cambiando el propio lenguaje. Con lo que hoy en día, debido a lo que es la historia y lo que es la geografía, vamos a decirlo así, ¿vale? Hoy en día, pues no existe esa similitud entre el lenguaje y el pensamiento, que sí existió en un principio. Pero sí es cierto que ese pensamiento es anterior y que ya lo encontrábamos en Adán cuando pone los nombres a las cosas. Y ese pensamiento primigenio, ese pensamiento originario, está por igual en todos los seres humanos porque hemos sido creados por Dios, recordemos esto, y por lo tanto Dios ha puesto en nuestra mente esas ideas que son comunes a todos los seres humanos. Pues básicamente esta sería
la teoría racionalista, representada pues por Leibniz, que es quizás quien mejor explica estas ideas. Bien, ¿quién más podemos, digamos, relacionar dentro de esta corriente, ¿no? Que defiende que primero está el pensamiento y luego el lenguaje. Primero es pensar y luego las palabras, ¿de acuerdo? Bien, pues otra corriente, otro pensador es Noam Chomsky, es un pensador estadounidense. ¿En qué color hemos puesto? Rosa. Vale. Es un pensador estadounidense, bueno, no, pero como es racionalismo y esto ya no es racionalismo. Bueno, pues Noam Chomsky es un pensador estadounidense y va a crear un concepto que es, o una teoría, que es la gramática generativa. ¿Vale? Bien. Lo más interesante de Chomsky es que cree que existen unas estructuras mentales. ¿Vale? Es decir, Chomsky supone que hay unas estructuras mentales básicas en todos los seres humanos. Unas estructuras que son gramaticales, ¿eh? Y que están ahí. Forma parte de nuestra forma de ser, como de nuestra manera de ver a través de nuestros ojos, ¿no? Es una... O sea, es independiente, no se puede separar, ¿no? de nuestra estructura base como humanos, ¿no? Entonces, estas estructuras mentales gramaticales, dice Chomsky, él piensa que están ahí y que además se puede demostrar en el hecho de que los niños pequeños tardan muy poco tiempo en aprender el lenguaje. Es decir, un niño pequeño aprende muy rápido a hablar. Para el poco tiempo, dice Chomsky, que está sometido al lenguaje y a las estructuras lingüísticas. ¿Vale? Además, una cosa que dice Chomsky que prueba que esto es así, es el hecho de que aunque los adultos no usamos a veces correctamente, entre comillas lo de correctamente, el lenguaje, nos comemos, por ejemplo, letras. Los niños no se las comen. Quiero decir, es verdad que nosotros podemos decir io, ¿vale? Uy, y comernos la D, ¿vale? En vez de ido, podemos decir está io, ¿no? Nos comemos la D. O está partido. En vez de partido, está partido, ¿vale? Lo decimos así. El niño nos escucha decir partido, pero el niño no dice partido, dice partido. Usa el participio de manera perfecta. Solo con el tiempo se va perdiendo esto, se va perdiendo esa perfección por el uso, porque evidentemente de escuchar el idioma eliminando la D y por cuestión económica, de economía del lenguaje, pues el niño al final termina diciendo partido. Pero en un principio, un bebé, un niño pequeño que está aprendiendo a hablar, dice partido. Y eso es muy curioso. Entonces, Chomsky lo atañe, ¿no? Cree que es debido a que los niños pues tienen esas estructuras mentales, ¿verdad? Bueno, todos los niños y nosotros, los adultos, ¿no? Tenemos esas estructuras. Lo que pasa es que debido pues al tiempo, ¿no? Y a la costumbre y a escuchar, ¿no? Esa mala construcción, digamos, entre comillas, nosotros también la terminamos usando. Pero los niños no tienen ese defecto del habla, digámoslo así, no es defecto, pero bueno, o ese problema o esa especialidad. Bueno, en fin, no tienen ese aspecto, digamos, concreto del sitio concreto en el que se está aprendiendo o en el que se aprende a hablar, ¿verdad? Entonces, los niños en principio
el acento como tal no lo van adquiriendo hasta después. ¿De acuerdo? Esos acentos, esos cambios propios de un territorio, de una zona, ¿vale? Van apareciendo a posteriori. Entonces, en ese sentido, esos aspectos hacen que la teoría chomskiana, pues, sea cierta, ¿no? O parezca cierta de alguna manera. Bueno, eso es en lo que se apoya Chomsky para defender su postura. Bien. Esto respecto a las teorías que defienden que el pensamiento es anterior al lenguaje. No sé si me queda alguien por ahí, creo que no. No. Vamos ahora a ver la otra postura que curiosamente tiene más pensadores a su favor. O hay más ideas, ¿no? En relación. Todo el mundo antiguo, bueno, exceptuando Chomsky, que es el más actual, pero todo el mundo antiguo defendía prácticamente este concepto de que el pensamiento era anterior al lenguaje, exceptuando los sofistas que vamos a verlos ahora, exceptuando a Gorgias. Vamos a ver ahora, ¿vale? La otra postura, como digo, sería la de que primero sería el lenguaje y luego el pensamiento, es decir, pensamos como hablamos. ¿De acuerdo? Bien, lo vamos a dejar para el próximo vídeo.